Tiene la palabra senador Gustavo Petro. Sí, gracias, presidente. Es que, a ver, y el ponente aquí tendría que ver cómo nos contesta lo siguiente. La idea liberal inicial sobre la prensa era que se necesitaba una prensa independiente del poder, que ayudase al lado de la ciudadanía a controlar el poder. Y así se rigió la prensa durante siglos, desde la revolución de los Estados Unidos en el siglo XVIII hasta hace muy poco. Ese fue el criterio, una prensa independiente capaz de controlar el poder. El poder, obviamente, el poder político. Desde ahí hay una relación tensionante entre las personas que se dedican a la prensa y personas que deciden participar de la política. Un mundo extraño, ambiguo, incluso con puertas giratorias. Pero ese arquetipo liberal democrático ha variado, Lara, senador, y es lo que yo quisiera aquí profundizar. Porque ya no hay una prensa independiente del poder. La prensa en las últimas décadas y a partir fundamentalmente de un cambio de legislación norteamericana de Estados Unidos, que antes prohibía que los propietarios de la prensa fueran banqueros, industriales, empresarios dedicados a otros negocios, y obligaba a quienes emprendían un medio de comunicación a que fueran exclusivamente, pues, comunicadores. Esa legislación varió, se cambió, había protegido la prensa de otro tipo de intereses y se abrió las compuertas para que el mundo de la comunicación social fuese invadido muy al estilo neoliberal, que ahora se pone de moda otra vez en Colombia, fuese invadido por capitales de diverso tipo y libremente, sin mayor tipo de regulación. ¿Eso qué ha significado para hoy? Que la mayor parte de los medios de comunicación del mundo pertenecen a los hombres más ricos del mundo. Del mundo. Es decir, el poder económico más grande, más tenebroso a escala planetaria es el propietario de los principales medios de comunicación. Y en Colombia ha sucedido exactamente lo mismo. Los 4 hombres más ricos, hombres porque ni siquiera hay una mujer dentro de ellos, los 4 hombres más ricos de Colombia son los propietarios de los medios de comunicación. Y los periodistas de profesión que trabajan en esos medios son sus empleados. Esa es la realidad de hoy. Esa realidad nos aleja completamente de la democracia liberal, porque ya no hay una prensa independiente del poder. La prensa es el poder. Y el mundo de quienes agenciamos algún tipo de esquema, de ideas para transformar el mundo, etcétera, que obviamente no le gusta a los hombres más ricos ni del mundo ni de Colombia, pues nos enfrentamos a ese poder. Ese poder nos enfrenta. Ese poder nos destruye. Y esa es la realidad de hoy, senador Lara. Esa es la de hoy, no la de hace un siglo. Lo que acaba de comentar el senador Alexander, que yo lo he vivido, digamos, mi experiencia práctica, ¿cuál es? Que desde el momento en que yo empecé a cuestionar el poder de manera efectiva, porque siempre lo había cuestionado, pero digamos, en algún momento de todo este transcurrir de la historia de Colombia, tuve efectividad, sobre todo a partir
de descubrir los nexos del paramilitarismo, que es el narcotráfico militarizado, con el poder político de Colombia, desde ahí yo soy, digamos, así lo he sentido, es mi experiencia vital, víctima de la prensa. En general, siempre hay excepciones, porque tengo que reconocerlo, digamos, con muchos espacios de comunicación he tenido respeto, digamos, ellos hacia mí, yo hacia ellos, pero en la práctica la mayor parte de los medios de comunicación de los hombres más ricos de Colombia han querido destruirme. Utilizan cualquier forma, eso tiene unas técnicas. La campaña del 2018 fue eso, una alianza entre medios de comunicación y redes, bodegas se llama eso, porque no son las redes. Es una construcción empresarial muy fuertemente financiada de call centers, donde emplean muchísimas personas, incluso fuera de Colombia, con un solo propósito: construir perfiles falsos con un único objetivo: destruir moralmente el contrincante. Destruirlo a partir de la falsedad, no del argumento, no del debate político argumental que era lógico. El liberal, llamémoslo así, la democracia deliberativa. No, esta es una construcción absolutamente destructiva. No es exclusiva de Colombia. Así ganó Trump, así hundieron el Brexit en Inglaterra, así hundieron la paz de Colombia, así. Porque esas redes, al penetrar, llegar al ciudadano del común, lo manipulan, y entonces el ciudadano del común cree que en realidad, si vota por la paz van a quemar las iglesias, si votan por la paz van a quitar las pensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Mentiras, pero ganaron. Y el efecto práctico de eso es destructivo, es autodestructivo desde el punto de vista de la sociedad colombiana. Bueno, yo he sido víctima de eso. Yo estuve, por poner solo un ejemplo concreto, todo este año en Italia. Me fui desde diciembre, desde que se acabaron las sesiones, me fui para acompañar a mi hija y en realidad para proteger mi vida. Y enfermé allá de COVID y entonces terminé en el hospital. Bueno, todo lo que le pasa a la gente cuando se enferma. Me restablecí cuando pude volver a tener un examen negativo PCR para volver a Colombia. Regresé y yo regresé entonces el 18 de abril. Y a la semana estalló el conflicto, el paro. A la semana. Es decir, que yo tenía una semana en Colombia cuando estalló el conflicto. Y vivimos lo que vivimos. Yo me quedé en silencio porque no quise pronunciarme sobre el conflicto. Y de pronto una prensa saca su portada como si yo fuese el gran incendiario de Colombia. Y así se lo creen millones de colombianos. No es una, digamos, logran el efecto, a pesar de que yo ni siquiera estaba en Colombia. Entonces, el que hizo las primeras líneas, el que desató el vandalismo, no hablan nunca de los muertos que produjo el gobierno sobre la juventud, no hablan de los 60 desaparecidos que hoy hay, etc. Esa es una manipulación informativa que tiene un objetivo: destruirme. Claro, yo hubiera podido como dirigente político convocar a esa movilización, etcétera, pero no lo hice. Entonces queda falseada en el imaginario popular con un objetivo político. Y es que este es el tema que quiero centrar. La prensa, al ser propiedad de los hombres más ricos de Colombia, se transforma en un partido político con un sistema de ideas diferente, digamos, específico, que es el sistema de ideas de los dueños del capital en el mundo, del poder. Hoy le puede usted llamar, a eso lo bañan de ciencia, de no sé qué, para eso ponen expertos, pero es una manipulación ideológica de la sociedad. Es un partido político. Hoy está jugando la reunión de marzo
que nos comentan se dio es una reunión entre empresarios que tienen empresas de call center para irradiar las noticias dentro de las redes, periodistas incluso que tienen líneas editoriales de algunos medios de comunicación, y el aparato de inteligencia policial y militar del gobierno. Y se constituyen en un comité para coordinar las campañas sucesivas contra determinados dirigentes del pacto histórico, entre esos yo. Obviamente es una campaña, está pensando en votos, en destruir votos, en el caso nuestro. Pero ¿y entonces nosotros cómo nos defendemos? Entonces, ¿dónde quedan los derechos del ciudadano y de la ciudadana que Antonio Nariño, un periodista, alcalde de Bogotá, tradujo? Si la prensa es el poder y está ligado al poder de la inteligencia militar y policial, con un sistema de ideas que es el del poder y los hombres más ricos de Colombia, los que queremos cambiar a Colombia en favor de las gentes del común, sencillas, de los excluidos, que no le gusta a esta gente del poder que hagamos. ¿Dónde quedamos nosotros? ¿Nos dejamos destruir? Porque hay dos formas de destrucción: matarlo a uno, cosa que han hecho, o matarlo moralmente, falseando la imagen en la población. Y eso lo hace el medio de comunicación. Entonces ahí, digamos, yo sí quiero proteger a la prensa, pero creo que proteger a la prensa tiene que ver más con lograr que pueda haber prensa independiente del poder económico y político, de ambos, del Estado y de los grandes conglomerados económicos. Debe haber prensa independiente. El proyecto de ley obviamente no tiene que ver con eso, pero me parece que nosotros deberíamos apostar a que crezca en Colombia sin reprimir a nadie, sin prohibirle a nadie su expresión, incluidas las ideas que quieren destruirnos a nosotros, que pueda aparecer una prensa independiente en el país, independiente del poder político e independiente de los conglomerados económicos que hoy son propietarios de la mayor parte de la prensa en Colombia. Esta reunión de marzo, señor presidente, es un delito. Sí, se dio. Esperamos que lleguen los nombres. Hablan incluso de integrantes de esta comisión. Es un delito. Primero porque los aparatos de inteligencia del gobierno, que controla el gobierno, sea en el ejército, sea en la policía, etcétera, la dirección unificada que, como quería Pedro Juan Moreno y el general Rito Alejo, al fin se produjo. La triste historia del DAS y sus chuzadas que yo denuncié en este recinto, exactamente en este recinto, por primera vez. Eso que acontece en el mes de marzo, que esos aparatos de inteligencia que no pueden seguir senadores, ¿cierto? Porque nosotros no somos investigables por ellos, según la Constitución. Solo la Corte Suprema de Justicia podría ordenar un tipo de procederes así. Pero si estos funcionarios administrativos que hacen parte de cuerpos de la inteligencia de la policía, siguiendo órdenes políticas, deciden seguirnos, interferirnos, mirar los puntos débiles, etcétera, de la personalidad, de la individualidad, afectando derechos fundamentales, eso es un delito. Eso no puede ser de acuerdo al marco constitucional y legal de Colombia. Y si se confabulan con editorialistas, periodistas y con empresarios de call center e influenciadores, que es ahora una nueva palabra que no se mueve en el mundo del periodismo, pero sí el de la comunicación social, y todo eso está bañado de dinero
y tiene un objetivo: acabar con una alternativa política en Colombia, es decir, con un grupo poblacional con identidad política. Eso no es exactamente lo que está escrito en el Estatuto de Roma, presidente. Es decir, no es un crimen contra la humanidad de los que están en el Estatuto de Roma, la persecución sistemática a un grupo poblacional con identidad política por parte del Estado. Esa es la reunión de marzo. Entonces, lo que estaríamos viendo aquí es la configuración de un delito internacional de lesa humanidad contra un grupo poblacional civil con identidad política, que son las mayorías nacionales que hoy se aglutinan alrededor del pacto histórico. Entonces, yo creo, señor secretario, que tanto la intervención de Alexander como la mía deberían ser trasladadas a la justicia en carácter de averiguación. Ya después saldrán los nombres propios, en carácter de averiguación, porque estaríamos ante un crimen de lesa humanidad. Y de paso, alrededor de este proyecto, senador, dadas esas circunstancias en donde uno no sabe si está